hice fue en relación, por una sugerencia de Pablo, en relación a los temas de paisaje, y el título se va a ir explicando a lo largo de la presentación. Es una discusión precisamente en relación al minimalismo y a la inquietud de distanciamiento de esto como estilo. En este recorte, lo que a mí me parece más vinculante es de cómo ha surgido como el paisaje como una fuente de revisión de lo que nos rodea, y esto como un detonador para hacer indagaciones y repensar los discursos. En el paisaje voy encontrando contradicciones. Para mí el paisaje es hurgar en la realidad, y es, como decía, que salíamos a cazar con Z, ¿no? Una serie de imágenes y de situaciones de la ciudad o del paisaje natural, también comparando estas situaciones dentro del arte culto o del arte cotidiano, pero vuelvo a decir que el paisaje es siempre el paisaje en este sentido complejo, tanto natural como artificial, que ya me parece una categorización vieja, ¿no? Pero el paisaje entendido con toda esta complejidad y contradicción, ¿no? O complicación y contrariedad, que siempre me gusta decir, es para nosotros una fuente de indagación, ¿no? Y hacemos reflexiones tanto generales como particulares al momento de hacer la obra. Una preocupación paralela en ese fin de los 90, ¿no? Fue la condición del tiempo, la situación del tiempo. Siempre se ha hablado de la arquitectura en relación al tiempo. Hay miles que no voy a citar, excelentísimos arquitectos que han, filósofos por supuesto, que hablan del tiempo, ¿no? Entonces me imaginaba que era tan fuerte esta preocupación del cambio de milenio culturalmente, como algo que movilizaba, que y en relación a la arquitectura también, me imaginaba qué pasaría después, ¿no? Porque después del 2000, ¿qué iba a pasar cuando se excavaran las tumbas, ¿no? Y uno pudiera encontrar los huesos con una cantidad de siliconas? En ese momento solo había siliconas mamarias, pero ahora hay de todas, no sé si habían más, eran las que lo conocía. Entonces hice una serie de dibujos que eran los mitos reciclables, y de nuevo tenía que ver con lo superfluo y podría decir, lo estructural, ¿no? Que se iba también desprendiendo de las otras reflexiones acerca de lo que podía ver en el contexto general, ¿no? Entonces hay una preocupación paralela respecto de la estructura como lo fundamental. Pero bueno, estas lecturas siempre han estado vinculadas a los problemas que íbamos enfrentando también, es decir, que la segregación en lo urbano y la producción de espacio público, la mirada del paisaje y la mirada de todo lo que el paisaje en un sentido, como decía, amplio, tanto de contexto productivo, de producción, como de construcción, y tratar de darle valor incluso a aquellos materiales que en una de esas no tenían un valor, no estaban prestigiados per se. Bueno, las reflexiones del Jardín Botánico tuvieron que ver con lo del título, más que nada, o sea, no minimal, sino animal. Tratar en ese momento sí de distanciarnos de la producción internacional. Quiero decir que en ese momento nosotros teníamos los foros internacionales en Córdoba, y que venía, por ejemplo, Architecture Studio o Dominique Perrault, en fin, muy excelentes, pero muy distanciados de nuestras posibilidades constructivas y posibilidades de mano de obra.
Entonces siempre la preocupación ha estado ligada a poder leer justamente ese contexto cultural y ese contexto de construcción y de producción, y poder responder en forma más coherente con las posibilidades. Había que hacer estrategias constructivas, ¿no? Y yo lo pienso a esto en relación a pensar, por ejemplo, la estructura, que es lo óseo, no es lo superfluo, porque eso es lo que va a perdurar, ¿no? Es una apuesta. Entonces, las arquitecturas no han tenido detalles en el sentido de, y era una cosa muy discutida, por ejemplo, porque yo odiaba particularmente los zócalos, la unión de esto con la cunita y que esto y qué sé yo, todo eso me parecía si cabe, una mariconada. Entonces a mí me exasperaba, y lo que quería es que hiciéramos detalles gruesos, cosa que no hacer detalles, porque el Jardín Botánico nos llevó a hacer muchos detalles para poder no hacer detalles, con algunas fallas también, ¿no? Porque volví a ver, esto tendría que haber sido de metal para no que tocara esto, bueno, y afrontar una serie de inconvenientes propios en ese caso de la obra pública. Mira como los dientes. Me habían encargado un artículo general sobre la situación de la arquitectura en Argentina en los últimos 20 años, y revisando, sobre todo en el punto de la relación con el paisaje, que es lo que a mí me interesaba, realmente había dos posiciones, para decirlo más genéricas. En general, todos los que estábamos del lado del Plata, en este paisaje tan abstracto, la mayor parte de la producción era, como dice Mónica, minimal, como estándar. Mientras que, si uno iba a Mendoza, San Juan, etcétera, aparecía la necesidad de mimetizarse con algo que llamaban paisaje. Ahora bien, entonces, de esto pasó, digamos, para mí era uno de los trabajos más interesantes, los de la granja, pero también el Obrador, los trabajos de Capilla del Monte, que yo pude ver ya, esto fue en 2012. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Más específicamente, ¿qué relación tiene esto específicamente con el tema del paisaje y cómo entra en relación? Yo no hablo jamás de paisaje natural. Paisaje no es natural en ninguna de las situaciones, nunca. Digamos, si se habla de paisaje, en la misma palabra está, digamos, la representación y el referente, y eso es lo que tiene de interesante. Pero más allá de esta cuestión, el problema o la pregunta era qué tipo de relación planteaba Mónica con esto que estaba alrededor y que es vegetal o animal. La tierra, la materia sin trabajar, lo que tiene en sí mismo, podríamos decir, el impulso de crecimiento, que eso es lo que nosotros llamamos natural. Y acá hay dos o tres cosas interesantes, me parece, que vienen de los años 90. Digamos, me hicieron pensar en varias cosas con respecto a la arquitectura en particular y el paisaje. Lo primero que vi cuando me mandó las cosas es el famoso muro marcado, y los movimientos en otros casos con unos muros horadados y en general horizontales y largos. No hay una mímesis con el paisaje, pero sí hay una cierta voluntad de evadir lo vertical.
pero al mismo tiempo parece haber como un juego de oposiciones, no es algo, estas obras no se confunden con el paisaje, no pasan desapercibidas. Hay algo que le coloca a esta arquitectura sobre la tierra, como diciendo, acá hay una marca humana, aunque no es tan contrastante con... Digo, después vamos a hablar de las pasarelas y eso es otra cosa. Esta marca es pesada, esta marca puede tener la rugosidad del hormigón, puede tener otro tipo de marcas, digamos, estéticas, pero de alguna manera no está incluida en el tema, en el mundo natural, ni siquiera pseudo-natural. Eso es claro. Digamos, la línea que tomó la Posta, especialmente influida con el problema más que paisajístico, el problema de la naturaleza y el contraste entre, digamos, artificio y naturaleza, o, digamos, la ideología ecológica actual, el ecologismo, la última ideología, sin duda, la única que se mantuvo desde los años 70 y se potenció. Bueno, el famoso tema laturiano de los actantes, digamos, del actor, de la red de actores, los acontecimientos que no son solo humanocéntricos, sino que aparecen las ovejas, aparecen los árboles también como actantes, con una fuerte marca social. Algunos grupos han trabajado acá en esto, pensando, no sé, estoy pensando en M7 con Riachuelo, por ejemplo. Pero que en arquitectura es muy difícil de, voy a decir la palabra estricta, traducir. Digo traducir porque en todos los casos, incluso en el caso de las artes plásticas, las más cercanas a la arquitectura, por supuesto de la música, por supuesto de los mitos, etc., hay una traducción en esta homología que nosotros estamos haciendo. Cada disciplina lo toma con sus propios instrumentos, pero hay una traducción. ¿Qué traducción hay de estas nuevas ideas sobre el funcionamiento del mundo? Pocas, digamos, hay intentos. Sí es cierto que aparece marcado, y esto sí es algo bastante local, pero que aparece en el 2001, que es el uso deliberado de materiales pobres. Digamos, no, ¿cómo podríamos decir? No permanentes. Esa es otra cuestión difícil de enfrentar, me parece, con arquitectura. Estos materiales pobres, en el caso de Mónica, se manifiestan en alambre o el uso de estacas, pero en estado, comillas, natural, que le da un contraste, pero acá se manifestó en las ciudades muchísimo con el uso de cartones, fenólicos, etcétera, para armar algo con lo que hay. Eso tuvo una vida relativamente corta, porque, y esto lo dice Mónica al principio, y a mí me parece importante, me parece que es una discusión que nos debemos. Mónica dijo, yo quiero permanencia, queríamos permanencia, no nos interesaba tanto otra cosa. Y el tipo de permanencia de la arquitectura no es el tipo de permanencia de la naturaleza, digamos. La naturaleza tiene ciclos, los árboles se secan, después vuelven a florecer, etc. Las cosas arquitectónicas son fabricadas y se distinguen netamente de las cosas naturales, y ahí aparece la pregunta de los arquitectos. No la mía, porque yo puedo hablar tranquilamente, ya no tengo ese problema, pero sí de lo que produce la arquitectura, en un marco que podríamos llamar en forma estricta está referido al paisaje, en el que tiene doble sentido, el sentido estético, porque la arquitectura, si se va a relacionar con el paisaje, necesariamente está mirando de alguna manera, y en cuanto mira aparece la cuestión estética, pero en un sentido también más general, de ecológico, llamémoslo así, ambientalista, que el arquitecto en general no ha encontrado otra vía de poner algunos paneles solares, etc.
lo que decía César Naselli, por ejemplo, de que el paisaje o la ciudad son escrituras en el territorio. Y al decir escritura es una condición, producto humano, es algo que tiene una cultura y que el paisaje depende de una relación entre objeto y sujeto. Entonces, efectivamente, claro que son viejas las líneas que piden paisajismo, las escuelas tienen paisajismo, por ejemplo. Yo haría una diferencia entre paisajismo y paisaje, porque de cómo nos ha venido el término, no sé, hoy, si el contrario, de cómo ha tenido el sentido, sí haría esta diferencia. No sé, vos que además te has dedicado más a profundizar en este tema y desde varios campos. La palabra paisajismo acá viene muy cargada y mal. Sí, yo también. Paisajismo es una serie de mujeres que se dedican. Sí, a hacer y que van, no sé, una cosa por el estilo. Y viene mal a pesar del cambio que pudo haber en los años 90. No tenemos nada parecido, al respeto que se tiene en Brasil. Claro. Burle Marx. Sí. Y Burle Marx y hay otros, Cordeiro, etcétera. La Macedo Suárez, que bueno, por algo sale, ¿no? Y por algo tiene la honra marítima, porque tiene una sensibilidad que tiene que ver con el respeto. No, con respecto a esto del paisaje, paisajismo, también hay otra cuestión ligada, hay un cierto fundamentalismo también a respetar. Yo lo veo en otras disciplinas, los biólogos más que pero también los agrónomos, digamos que el paisaje es natural y no se toca y no se puede tocar nada. Entonces no estamos todavía preparados ni los arquitectos ni tampoco de otras disciplinas, porque es decir, volver todo a lo que fue, es decir, yo no sé si tendremos que vivir en cavernas, serán otras cavernas, bueno, sería una discusión también, de decir, bueno, hasta qué punto tienen que crecer las ciudades, hay otros modos de vivir que sean igualmente sustentables, porque la ciudad es sustentable. Parece que hay un tema de trabajar con respuestas en vez de trabajar con preguntas. Es decir, si cada uno de nosotros, cuando nos toca intervenir, ya sea en la ciudad o en el paisaje, no sé, todavía no termino de entender el tema de natural o no natural. En vez de intervenir y acercarnos a ese lugar con respuestas que ya vienen dadas desde la formación académica o desde la formación personal, nos incorporamos en ese lugar haciéndonos preguntas, así como se las haría a un niño respecto de las cosas más obvias. Me parece que ahí estaríamos en un buen camino, pero creo que esa manera de trabajar desde las respuestas tiene que ver con nuestra formación en las universidades, es decir, yo me he encontrado con muy pocos docentes que no me planteaban, y lo sigo viendo hoy, que plantearan preguntas y no que me dieran respuestas y sus propias respuestas. Me parece que ahí yo es donde encuentro el problema. Si yo creo que si a una persona que no ha pasado por la universidad la dejas en cualquier paisaje, va a saber responder. Va a saber responder más o menos de acuerdo a lo que a ese lugar le dicta y a lo que ese lugar le propone y a sus propios recursos. Ahora pones un estudiante de arquitectura o un arquitecto y va a ser todo lo contrario. Yo creo que me parece equivocado que pensemos en lo popular, en lo culto. Yo creo que todos los seres humanos intervenimos el territorio. Y digo territorio porque a mí la palabra paisaje me parece que no tiene que existir. Me parece un disparate esa palabra. Sí, me parece un disparate la palabra paisaje. Todos los seres humanos intervenimos en el territorio. Algunos intervenimos mal, otros más o menos, otros bien. Pero el término paisaje
me resulta un disparate, porque yo aprendí en la facultad, y algunos aprendieron en la vida, a que cuando intervenimos en un territorio, tenemos que conformar determinadas cosas, determinados espacios, y limitar determinados espacios para determinadas necesidades de la vida, llamémosle. Esos espacios son mi habitación, son mi vereda, son la ciudad, son lugares que son dentro y fuera, independientemente de lo que algunos entienden que la arquitectura es un objeto. Entonces el paisaje no existe. Yo tengo que hacer arquitectura, y la arquitectura, cuando hago arquitectura, la hago en términos de que conformo un objeto, y ese objeto tiene un exterior, y enfrente a ese exterior hay otro objeto, y ese espacio que está ahí lo estamos creando nosotros. O sea, ¿qué es el paisaje? Nada, el paisaje no lo entiendo. El paisaje es la distancia que hay entre mi casa y la casa de enfrente, o entre mi casa y un parque, entre mi casa y un árbol. Me parece que no tiene ni siquiera. La arquitectura es así para mí, es en conformar los espacios, todos los espacios del mundo. Algunos lo hacemos mal, otros lo hacemos peor. Estoy en absoluto de acuerdo. Creo que ese es uno de los problemas de la tradición arquitectónica. El paisaje, dijimos que era femenino, efectivamente. El ornamento también. Chao. Yo, paisaje, no. El ornamento también. Claro, pero el ornamento es femenino. Absolutamente, no. Esto, cuestiones de la sensibilidad. No me vengas, el otro día, no sé qué me dijo Pancho, no me hables de tectónica porque eso entras en cuestiones metafísicas. No. ¿Qué pasa con el paisaje? ¿Por qué? Hay un artículo lindísimo que se los recomiendo a todos, que es de Simmel, lo escribe a principios del siglo XX, se llama Filosofía del Paisaje. ¿Por qué el paisaje no penetra en esta lógica? Porque es ambiguo, en principio es ambiguo, es imposible decir paisaje es lo que está acá afuera o es la representación que yo tengo, porque implica las dos cosas. Tiene una marca cultural tan fuerte que cuando Lévi-Strauss, que ahora se considera el padre, digamos, del posthumanismo, llega a América, empieza. Río de Janeiro es horrible, no tiene escala. San Pablo es una feria de vanidades. Los alrededores de San Pablo, esto es salvaje, pero no es paisaje, porque nosotros en Europa, paisaje es el europeo. Digo, lo dice a propósito y él sabe que la mayor marca cultural la tiene el europeo mirando el paisaje. Después, cuando está con los bororos, los lambicuará, todo eso es muy bonito porque, claro, son los buenos salvajes, ¿no? Y no tienen ninguna contaminación. Pero justamente el paisaje, cuando yo estaba en arquitectura, no se usaba paisaje. ¿Quién iba a decir paisaje? Espacio público-privado, ¿no? O territorio, palabra que ahora después se volvió a usar, y que por cierto es tan ambigua como la de paisaje, porque igual es el territorio de dónde, que es el territorio de un país, es un territorio, comillas, natural, es un territorio marcado socialmente o región. ¿Dónde empieza y termina una región para citar a Saer? ¿Dónde empieza la pampa gringa y termina la costa, ¿no? Bueno, todos los términos son ambiguos, pero paisaje lo pone sobre la mesa. Y pone la cuestión estética, que nosotros durante mucho tiempo nos hicimos los bobos cuando éramos jóvenes, y después volvió por el lado del lenguaje, bla, bla, bla. Pero vuelve siempre porque estética es el conocimiento sensible, la aprehensión, el afecto, etc. Eso va a volver por la ventana si no se entra por la puerta. Ese es el problema. Paisaje tiene esas dos cosas, comillas, la naturaleza, y esto viene de los románticos del principio del siglo XIX, ¿no? Tiene
es como una lógica ambigua. Siempre resuena lo natural, que en realidad no existe lo absolutamente natural, pero está ahí como una cifra de reunión y de armonía, y la representación humana, la cultura. Cultura, naturaleza, en la misma palabra, pero los hombres difícilmente lo vayan a aceptar, perdón. Quería leerles algo porque estoy leyendo a Ponge, poeta francés, en un libro que se llama El silencio de las cosas, y que me parece que de alguna manera con esta pequeña frase se rompe cierto conflicto, el conflicto que vos planteás, y dice así, dice, precisión, antes que nada precisión, exactitud con respecto a algo que está más allá del lenguaje y que por lo tanto pareciera escaparse siempre. Lo que plantea Ponge es esta idea de que no hay posibilidad de traducción entre las cosas y el lenguaje. O sea, yo no creo en esta posibilidad de que epocal, o sea, el problema es que si nosotros no podemos traducirlo, no hay manera de llevar todas las cualidades que las cosas tienen a un problema de lenguaje, porque podemos nombrarlas, pero yo hablo del agua, la nombro agua, pero todas las cualidades del agua no están, o están implícitas, pero no puedo transportarlas al problema del lenguaje. Con lo cual me parece que lo único que queda en relación a la naturaleza y lo que nosotros hacemos son estrategias, y punto. Con lo cual, por ejemplo, yo veo tu trabajo, ¿no? Tu trabajo, digo, bueno, es una estrategia interesante en cuanto a los elementos de la naturaleza que están allí, los ordenás con un criterio, podrá ser más clásico, menos clásico, pero digamos que viene de afuera y organiza, hay una retícula que organiza, hace series, hace líneas, y fenomenal. Puedo pensar en Álvaro Siza, en Boanova, en las piletas, digo, ¿qué entiende Siza de naturaleza? Entiende la disposición de las cosas, pero él lo que trae es la materialización y el objeto es ajeno al lugar. Y él entiende que, bueno, que se va acomodando, porque las líneas del acomodarse, del disponerse, lo da el lugar. En definitiva son estrategias y son lecturas, con lo cual yo desde que estoy leyendo esto me calmé bastante, porque si bien no he tenido la oportunidad de hacer trabajos, de intervenir en lugares tan particulares como el tuyo, sino muchos más urbanos, me parece que es una forma de romper con este problema. O sea, no existe esa posibilidad. Con lo cual intervenimos estratégicamente, sensiblemente, y construimos estética en un lugar de manera artificial, y eso es todo. No, pienso que los nombres no son secundarios. Cuando yo escucho hábitat, y recuerdo de dónde sale hábitat sale de la ecología, de la disciplina ecológica. Siglo XIX estoy hablando, ¿no? Fines del siglo XIX. Una idea de armonía, de relación armónica, en donde cada uno se come al otro, etcétera, etcétera, que viene, y es inevitable, a romper el ser humano. Por lo tanto, si yo pongo hábitat, no estoy diciendo lo mismo que territorio, ni estoy diciendo lo mismo que paisaje. O sea que no es secundario, sobre todo vos que lees en los poetas. Segunda cuestión, la cuestión del orden tiene que ver con la forma, y eso es algo que volvemos, y la forma estética. La mejor definición es la de Adorno, para mí. La síntesis no violenta de lo disperso, que se manifiesta, sin embargo, como lo que es. Y es entonces, dice Adorno, eso dejémoslo por un lado, la manifestación de la verdad. ¿Qué significa? Que esa forma y la estrategia que vos uses para esa forma no sea violenta con respecto al otro. Esto está escrito, no sé, 62, 63. O sea, que las palabras importan, como vos bien agarraste y leíste un poema. O sea, nos conviene volver a vincularnos con este tipo de reflexiones.
era la idea de traer este tema como un tema muy, muy difícil de abordar, muy provocativo y de muchísima más sutileza sí, de muchísima más dificultad de aprehensión que muchos de los temas que fueron recorriendo todo el año. Y lo dejamos expreso para el final y queríamos que vinieran ustedes, y estuvo buenísima la reunión. Con esta cerramos en forma activa 5 años de trabajo mensuales de este tipo de reuniones, que antes tenían otra forma y ahora adquirieron esta forma de conversación, que hoy creo que estuvo bárbaro. Y bueno, la próxima reunión, que va a ser el 25 de noviembre, vamos a hacer simplemente un encuentro aquí, porque el MARC está en obra, o sea que vamos a romper la tradición. Y bueno, nos invitamos a todos, vamos a hacer una cosa mucho más de encuentro de fin de año, de fin de lo que fuere. Y bueno, finalmente tener a Mónica aquí, que siempre, por lo menos yo y creo que muchos de nosotros, vimos las obras desde las primeras obras como una intervención en el paisaje, o con el paisaje o sobre el paisaje, que nos resultaba inquietante y difícil de abordar. Así que, bueno, gracias por venir este día complicado y nos vemos. Espero que en el 25 vengan, y el año que viene inventaremos algo también para seguir sin aburrirnos. Gracias.